Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Retrospectiva. Esto en el marco de la 10ª versión de FICPI Chilemo 2024, junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa visualizamos las obras seleccionadas de las diferentes líneas del histórico concurso internacional de artes mediales y audiovisuales, Juan Downey. El día de hoy nos acompaña Juan Francisco González. Él es un destacado cineasta y documentalista con un máster en cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y una práctica de realización de documentales en Atelier Baran en París. Juan Francisco ha desarrollado una sólida trayectoria en el mundo audiovisual. En el año 2022 fue seleccionado con Fantasmagoría en el concurso Juan Downey en la línea local. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a Juan Francisco González. Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola Magali, gracias por la invitación. Hola Juan Francisco, muchas gracias a ti por aceptar participar en Retrospectiva, este programa de realizadores participantes del concurso Juan Downey en sus diferentes líneas. Lo primero que te quiero preguntar es Fantasmagoría. Quiero que la presentes, luego vamos a ir a ver el documental y después vamos a volver para conversar todos los detalles, el proceso de creación de este documental. Fantasmagoría es una especie de inmersión en la vida de un trabajador o de muchos trabajadores de la industria del salitre que vivían en María Elena. Entonces cuenta la historia de este trabajador y puede ser alguien vivo o alguien muerto, no se sabe. Y es una idea a sumergirse, a adentrarse a la industria del salitre. Perfecto, entonces vamos a ir a ver Fantasmagoría y luego volvemos para conversar con Juan Francisco González. Manuel Antonio Carvajal, Caseta Sur, Bloque 3.
Trabajé 43 años para la compañía. Tengo tierra en los ojos y en las manos. También polvo depositado en los pulmones. Exposición prolongada al sílice, incurable, irreversible. Eso me dijeron. Creo que para enterrar un cuerpo se comienza desde adentro. Se cava profundo y la tierra se guarda para después cubrir la tráquea y los pulmones. Y ya estamos de vuelta después de ver este precioso documental Fantasmagoría, que tiene que ver con la industria del salitre en nuestro país. Y volvemos a conversar entonces con Juan Francisco. Juan Francisco, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué te llevó a realizar Fantasmagoría? Bueno, el año 2017 yo fui invitado a una residencia artística de arte colaborativo que estaba realizando el colectivo MAFI en María Elena, exactamente, en este poblado donde están las salitreras. Y yo tenía muchas ganas de trabajar con la gente, un proyecto de memoria de los relatos orales, de la historia de los trabajadores. Yo llegué un poco como sin ninguna idea en la cabeza, llegué un poco como a escuchar y a saber qué pasaba en el lugar, y ahí me encontré con un montón de historias de los trabajadores, de los antiguos trabajadores de la industria del salitre, que estaban un poco ahí en el medio del desierto, como un poco al abandono, podría ser, o una especie de relato un poco nostálgico, y me dediqué a escuchar y a anotar y a grabar entrevistas, y en paralelo me dediqué a digitalizar parte de un archivo que había en el Museo de María Elena, un pequeño museo, un archivo que estaba muy precario, y lo digitalicé como una especie de acción, porque estaba todo, digamos, en el piso, estaba en muy mal estado. Y mi idea era luego con eso armar un cortometraje. Entonces, luego de pasar como unas 2-3 semanas allá, me volví a mi casa y me largué a pensar qué puedo hacer con todo esto. Y tenía muchas ganas de crear la historia de un trabajador y contar, como digamos, a través de todo lo que me contaron los antiguos trabajadores, contar una historia. Que, digamos, este personaje que aparece en Fantasmagoría está creado en base a muchos trabajadores y muchas historias. También relatos que yo encontré en un blog de Pampinos, que era como los antiguos habitantes que habían habitado en María Elena, que después luego migraron, no sé, como que ya no estaban en el territorio, y escribían como sus memorias. Entonces yo tomé todos estos elementos, más un archivo fílmico que también encontré en María Elena, gracias a una persona de allá, y con eso empecé a hacer un cortometraje, digamos, en la sala de montaje, y eso es lo que pueden ver en Fantasmagoría. O sea, ese fue el proceso de creación. Perfecto. Y Juan Francisco, entonces tú nos contabas que primero fuiste al lugar y en esa ocasión tomaste las imágenes que podemos ver ahí, o después volviste al lugar. No, todo se hizo en un solo viaje. Yo tomé las imágenes porque de inmediato me di cuenta de que había como para mí era muy chocante, porque la gente estaba, María Elena, esperando un poco a que pueda reabrir la industria. Entonces me hizo pensar como en estos grandes como monumentos a los fracasos. Entonces como que pensaba y dije, esta industria está ahí como un gran monumento a un fracaso, y la gente dio su vida por algo que ahora ya no existe, que está ahí, que desapareció.
Entonces como que quería un poco reflexionar sobre eso. Entonces como que de inmediato se creó esa reflexión, cómo reflexiono sobre las ruinas. Eso es como una ruina de la industria moderna en Chile, que hay varias a lo largo de Chile, pero esta es como la más impactante, o sea, la que más me ha impactado, que digamos que un montón de gente a lo largo del tiempo dio su vida, no tan solo como trabajando, sino también su salud, todo, desplazarse a un territorio que es difícil de vivir, para que termine así todo esto. Entonces como que esa fue la primera como reflexión, y dije, ¿qué puedo hacer? Escuchar la historia de los trabajadores y tratar de crear algo que genere esa sensación de que, bueno, de reflexionar a través del tiempo. Porque yo tenía una idea de que al menos los últimos años yo sentía que habían historias muy como reivindicando la belleza del salitre, de la explotación del salitre, como si fuese algo hermoso, pero en realidad hay gente que era esclava de un sistema y que dio su vida y que ahora que hoy en día terminaron todos como enfermos por culpa de esta explotación, y terminaron en pobreza muchos, y eso, quería un poco reflexionar sobre eso, que si bien ya hay una larga reflexión de creaciones respecto a eso, el último tiempo sentía que había una especie de olvido sobre esta historia. Absolutamente, Juan Francisco, muy importante poder recordar esto. La verdad es que las imágenes son bien impactantes cuando se ve el ejercicio de cómo se hacía el trabajo de la salitrera. En ese sentido, el material, tú me contabas que fuiste al Museo de María Elena, en el lugar donde están las imágenes es ahí, ¿verdad? En María Elena. Entonces, las imágenes de archivo, ¿tú sabes de qué año son? ¿Tienes más información sobre eso? Sí, o sea, esas imágenes fueron filmadas por la industria que explotaba el salitre en los años 30, y era una especie de video corporativo de la explotación del salitre. Creo que era una empresa, bueno, eran norteamericanos y británicos en ese momento, y esto lo utilizaban como, digamos, para vender, para mostrar en Estados Unidos como lo bueno y lo rico que era explotar el salitre en Chile. Y esas imágenes fueron encontradas en el Teatro de María Elena. El Teatro de María Elena pasó muchos años abandonado, entonces estaba en una lata y un señor las encontró y las digitalizó y las guardó. Y él me las pasó, así llegué a esas imágenes. Claro. Entonces, literalmente estaban en una lata de cine que estaba enterrada en la arena, en medio de la arena, como muchas cosas quedaron ahí como en el abandono. O sea, uno mismo, si entra a la industria, yo no sé cómo estará ahora, pero en el momento que yo rodé este cortometraje, todavía se podían encontrar facturas, cascos, elementos, todo. O sea, la empresa dejó todo ahí, como de un día para otro. O sea, yo encontré facturas de SQM, es gracioso, y nada, yo guardaba cosas porque estaban, no sé, en medio del desierto. O sea, cero orden, cero respeto por el medio ambiente. Entonces, como ese era un poco el contexto ambiente que yo capté, o sea, como en la realización, que se puede ver un poco en el corto también. Claro, impactante. Juan Francisco, y esas facturas que nos dices que encontraste, ¿de qué año eran? ¿Se puede ver algo, información? Ahora no me acuerdo, pero debe haber sido como de los años 2000. Habían, que eran muchas cosas, o sea, como todo, o sea, muchos años. O sea, uno podía encontrar como capas de años, porque estaba todo tan desparramado, y uno podía como buscar en la arena, desenterrar cosas, y aparecía, de hecho había un par de personas que se dedicaban un poco a buscar cosas,
Entonces como, ahora no me acuerdo exactamente los años, pero claro, es como, pero sí, o sea, habían distintos elementos y también habla como un poco de las responsabilidades de las explotaciones, o sea, cómo las empresas explotan y luego, bueno, dejan todo ahí como abandonado, sin ningún pensamiento en qué pasará mañana. Entonces, y que es un poco lo que me interesa mucho esa reflexión, porque hoy en día se está hablando también de nuevas explotaciones en Chile, también sin pensar en el paso qué significa para después. Entonces, como es una de las cosas que me interesa reflexionar, y este cortometraje permite un poco hablar de eso. Sí, de todas maneras, un tema súper importante, como dices tú, de reflexionar, de que podamos visibilizar. Así que agradecemos igual, Juan Francisco, que te hayas motivado a hacer algo así, porque la verdad es que yo tampoco tenía tanto conocimiento y me quedé muy impactada del proceso que se hacía. Es como que uno lo sabe, pero al verlo, la verdad es que es como que todavía sigue pasando, pero en la era moderna. Juan Francisco, y en cuanto al montaje del sonido, tú ocupaste sonidos diferentes, pero también utilizaste algo de las grabaciones. Coméntanos sobre ello. Sí, después yo estuve como 3 semanas y luego de eso fue un sonidista y hizo sonidos que yo digamos que yo le encargué y otros que él hizo de motivación propia en la antigua industria. Entonces, como ruido de metales, tuercas, pasos y cosas así. Y con todos estos sonidos yo fui haciendo el montaje y además utilicé una banda sonora de un grupo franco-chileno que se llama Nova Materia. Que estaba muy acorde, digamos, a lo que yo quería utilizar en el cortometraje, y además gentilmente me pasó un banco de sonidos también hechos ahí en medio del desierto, Félix Blum, que es un sonidista francés muy connotado que ha viajado por distintos lugares del mundo haciendo sonido. Entonces con todo esto hice un trabajo de sonido muy intenso, que digamos como lo que intenté, ya que son imágenes muy fijas que algunas veces se asimilan a la fotografía, traté que el movimiento esté en el sonido, concentrado en el sonido más que en la imagen. Ese es como un poco el esfuerzo que intenté hacer con el cortometraje, y por eso hay un trabajo sonoro muy grande detrás. Sí, la verdad es que la musicalización, el sonido es bien cautivante, tiene sonidos muy entretenidos y que logran una atmósfera desértica, ¿cierto? Como de hostilidad también, pero mezclado también con el tema cinematográfico de la música. Juan Francisco, llega un momento en que el corto empieza a relatar Manuel Antonio Carvajal. ¿Quién es él? ¿Cómo llegas a él? ¿Cuál es su historia? Él es un ex trabajador del lugar. Cuéntanos un poco más, ¿cómo llegas a ese personaje? Bueno, él es como un trabajador que me sirve para contar la historia de distintos trabajadores. Entonces está construido a partir del relato de muchos antiguos trabajadores, también de frases que yo escuché, también de frases que yo agregué. Fue una escritura, digamos, que se hizo después de este viaje a María Elena, que yo hice junto a Mariana Camelio, que me ayudó a escribir la voz. También tiene como elementos de la poesía, como dije, como había un blog que se llama Pampinos, no me acuerdo ahora, Pampinos, donde la gente dejaba como memorias de cómo era su vida en María Elena, que también yo tomé frases, tomé palabras, y todo eso lo mezclé y traté de construir una historia de un trabajador contando el grupo de trabajadores, digamos. Ese era como el desafío, y por eso yo decía que igual es como un trabajador que podría ser un trabajador de ahora, o podría ser alguien vivo o muerto, o alguien del pasado, digamos.
no tiene una temporalidad clara. Entonces eso, más o menos, eso es lo que quería intentar, jugar a un juego atemporal y eso, porque al final, pero a partir siempre de elementos documentales, o sea, eso es lo que me interesa, como contar una historia real, pero también imaginar cosas. Perfecto, queda súper claro que es como un personaje ficticio que tú lo ocupas, digamos, para que relate todo el proceso que recaudaste con información de diferentes páginas o registros que fuiste encontrando. Se entiende perfecto la idea. Entonces... y la voz, ¿sí? Y la voz es grabada por Daniel Antivilo, el actor sí. Daniel Antivilo. Ya, Sí. Claro, sí, también, ¿verdad? Él hizo Love. Oye, sí. Juan Francisco, ¿y qué sentiste tú al conocer la realidad de las y los pampinos? O sea, era algo que yo me di cuenta luego que siempre estaba en mi imaginario, porque había escuchado, no sé, la canción Arriba quemando el sol de Violeta Parra, la cantata Santa María de Quilapayún, había leído textos de Hernán Rivera Letelier, de Baldomero Lillo, y todo este imaginario de La Pampa estaba como sobre mí, digamos, sin saberlo. O sea, luego me di cuenta de que yo tenía este contacto con La Pampa, y nada, o sea, para mí fue fuerte, porque María Elena es un lugar como que no está apto para la vida humana. Es un campamento implantado para la explotación del salitre, no es un pueblo que tenga ni un río, ni un lago cerca, ni es un asentamiento humano artificial y forzado. Entonces es un lugar que es sumamente difícil para vivir, y esa gente hizo un sacrificio para vivir ahí, o sea, el calor que hace. Las instalaciones eléctricas son muy antiguas, las construcciones también. Hay que recordar que María Elena es un poblado privado que pertenece a la empresa, que en este caso es SQM, y claro, como que también como que ellos viven un poco aislados en un pueblo privado, en un pueblo que digamos que tiene unas condiciones de vida muy extremas. Entonces para mí fue chocante igual, porque era difícil hasta para mí grabar, porque había mucho calor. Eso, o sea, como sentí un abandono muy fuerte, o sea, y también una especie de nostalgia, y mucha gente que estaba como perdida, digamos, pues, esperando que pueda volver a abrir la industria del salitre, porque mucha gente se quedó ahí esperando de que vuelva a abrir la industria, pero no pasó nada. Inestable. Claro, no, qué interesante. Juan Francisco, y en cuanto a los públicos, ¿a quién está dirigida tu obra? Yo creo que está dirigido a aquellos que quieran como vivir una experiencia, aquellos que quieran aproximarse a María Elena desde un punto diferente al de la televisión, a aquellos que quieran como acercarse a la poesía, a lo imaginario. Me interesa mucho, bueno, sobre todo el público chileno. O sea, este cortometraje se ha exhibido en bastantes festivales chilenos, por suerte ha sido visto. También, bueno, ha tenido una buena respuesta internacional. Ha pasado por más de 60, 70 festivales, ya perdí la cuenta un poco, a lo largo del mundo. Y bueno, eso es como aquello, está dirigido, por un lado hay gente que tiene curiosidad sobre el desierto, y hay otros que tienen curiosidad sobre el norte de Chile y su historia. O sea, yo creo que por ahí se dividen como los intereses de la gente, porque igual este es un punto, María Elena es un punto importante de la historia de Chile, porque con la guerra que hubo con Perú y Bolivia estuvo marcada por el salitre, por la explotación del salitre. O sea, es como un punto neurálgico de Latinoamérica, digamos.
Entonces como que para mí es importante como volver a a reflexionar sobre eso y que la gente conozca, digamos, toda esta guerra, toda esta explotación, todo este esfuerzo de los trabajadores, bueno, terminó en lo que podrán ver en Fantasmagoría, o lo que vieron en Fantasmagoría. Entonces, esa es como un poco el público que espero, no sé, gente que quiera reflexionar sobre eso, espero que existan. Súper, sí, de todas maneras, hay para todo, hay público para todo. Y en relación a la recepción, hablamos si recibiste comentarios, ¿qué opinaba la gente? ¿Qué te comentaban acerca de este cortometraje? O sea, la gente quedaba como sorprendida sobre un poco sobre el abandono de la gente, sobre cómo la gente podía continuar viviendo en este lugar. También siempre como muchas preguntas, como me hacían preguntas cuándo cerró la empresa, como las preguntas siempre la curiosidad si esta persona existe o no existe, la del cortometraje. Creo que siempre había como una curiosidad por el lugar, como por entenderlo, como ya que es de difícil acceso, entonces no mucha gente ha ido para allá. Eso que me acuerdo ahora, hay mucha curiosidad respecto a la realización del sonido, porque como hay un trabajo muy, muy intenso ahí, siempre me preguntan sobre el sonido y bueno, y cómo hice esta voz en off, que digamos que es un trabajo muy, muy particular porque no es como la gente trabaja usualmente, porque yo llegué sin un guión, digamos, al lugar. Normalmente la gente llega y dice, tengo una idea de una película, voy a ir a grabarla. No, yo llegué ahí y trabajé con dos personas las que me recibieron allá, que es Aníbal Jofré y Felipe Morgado, que ellos son los productores del cortometraje, y estuvimos ahí y bueno, y más o menos me empapé de la realidad local para poder como crear algo más imaginario. Perdiste al revés, como yendo al lugar y después la construcción de la película o el cortometraje. Se entiende. Exacto, ese era un poco el desafío y intento trabajar así como porque como un poco también trabajar a partir de la ignorancia, digamos, porque cuando uno sabe mucho de los lugares replica lo mismo anterior, digamos, el mismo punto de vista de la historia, y digamos el punto de vista de la historia de Chile está construido por gente que no sé si es tan respetable. Claro, ¿por qué no? Oye, Juan Francisco, y por ejemplo, tú nos contabas que habías participado en hartos festivales. ¿En qué está hoy día Fantasmagoría? ¿Vas a seguir participando en algunos más? Bueno, Fantasmagoría ahora está, creo que la próxima semana va a estar en un festival en Francia y luego está en otro festival se me fue la memoria, pero quedan como unos 3 festivales en distintos puntos. Y luego la idea es un poco ya salir en las salas en Chile con otra película también de La Pampa. Así que estamos organizando eso, ver cómo se puede hacer, pero la idea es que la película, o sea, el cortometraje circule un poco más en Chile, porque ya terminamos el circuito de festivales, digamos, como estamos en la última etapa. Y la idea de luego salir un poco más en la sala, hacer unas cosas más regionales, eso es como lo que estamos tratando de hacer ahora, porque ya han sido 2 años de diferentes festivales y ha sido muy largo y como ya estamos como en el final. Como en la recta final, claro, como de distribución. ¿Y sí. ¿cuál es tu relación con Francia? Porque nombras Francia, lo has postulado a Francia y además existe un subtítulo en francés. ¿Cuál es tu relación con ese país?
Sí, o sea, Fantasmagoría ha sido traducido como muchos idiomas, hasta en ruso, en todo. Sí, porque se ha exhibido en diferentes países. Eh, pero claro, yo vivo desde el año 2019, estoy viviendo en Francia, de que me vine a estudiar acá a los Atelier Varan, que es una escuela de cine documental. Y luego me quedé ya un largo tiempo, me atrapó la pandemia y luego ya como que Francia me atrapó, digamos. Y actualmente me dedico acá a hacer residencias de arte, también estoy trabajando en un nuevo proyecto de película. eh, y continúo también produciendo películas, viajando a Chile constantemente, siempre con un vínculo con Latinoamérica muy fuerte, porque es como lo que me mueve. Y digamos acá me permite un poco, de una manera más profesional, realizar mi trabajo. Genial. Sí, muchas gracias, Juan Francisco. Ha sido un gusto conocer tu trabajo. La verdad es que es muy interesante, un tema que nos convoca en Chile y que las nuevas generaciones tienen que saber qué pasó y para el futuro, ¿verdad? Así que te felicito porque está muy interesante el trabajo y agradecerte por hoy día habernos explicado todo el proceso, todos los detalles de cómo fue la construcción de este trabajo. A ustedes por la invitación y por el espacio para exhibir este cortometraje. Siempre es bueno acompañar esta discusión porque a veces la gente ve el cortometraje y se pregunta como, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y se hace preguntas y está bueno que tenga esta conversación. Exacto, son instancias como de mediación para profundizar en el trabajo audiovisual que muchas veces viene abstracto o subjetivo, no todos lo entienden de la misma forma. Así es que damos las gracias, Juan Francisco, y con esto ya estamos concluyendo este episodio de retrospectiva en asociación con FICPI-Chilemu y la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Nuestro más sincero agradecimiento a Juan Francisco González por compartir su experiencia y visión en el mundo del cine documental. Los animamos a estar con nosotros en el siguiente episodio, donde continuaremos descubriendo a los artistas más sobresalientes del concurso Juan Downey de los periodos recientes. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras múltiples señales de televisión y en vivo.pichilemutv.org. Que estén muy bien, hasta la próxima.